Ahí estoy grabando ya. Profe, ¿y esa por qué la número 4? ¿Por qué tiene, o sea, por qué está sobre 30? Porque así fue, o sea, estos, ¿cómo obtienen O sea, estas fórmulas? Porque así es la regla. O sea, esto, es que esto yo, lo descubrieron así, ¿no? Entonces, así funcionan las fórmulas, pero la pregunta es válida, ¿no? Creo que su pregunta es por qué es este resultado. Y como sí, les o digo, sea, es ¿por qué es 30 y arriba simplemente es 2 al cuadrado? En la de 3 si yo veo que está aumentando en cada una. claro. Entonces, su hipótesis es que aquí debería haber un 2 o que un 2 al cuadrado, un 3 al cuadrado. No, simplemente porque 30 si veo que va aumentando, o sea, va aumentando, sí, pero pues es que ya hubo un salto muy grande, ¿no? En cuanto al número. Usted dice que va aumentando 4 porque de 2 a 6 de 4. No, yo no estoy diciendo Bueno, que va aumentando 4 porque en la número 3 simplemente está elevado al cuadrado, el denominador. No, sí, claro. es un número muy grande. Pero... Entonces, es una Me pregunta refiero porque válida. un número. Claro, una pregunta válida, pero entonces nosotros para llegar a eso tendríamos que empezar, digamos, ¿cómo se prueban ese tipo de fórmulas? Ellos empiezan así. ¿Cuánto suma uno al cuadrado? Perdón, uno a la 4 más 2 a la 4. 2 a la 4, ¿cuánto es? 16, ¿no? Entonces esto da 17. En este caso, n vale 2. Después tiene que sumar uno a la 4 más 2 a la 4 más 3 a la 4. Y ellos empiezan, ¿y aquí esto cuánto hará? Y este es el caso cuando n vale 3. Entonces, para llegar a esas fórmulas, se empieza a hacer un... Ustedes han visto que esto me va formando una serie de números. El primero es 17, el segundo, el tercero, el cuarto. Ahí vamos a tener un número aquí. Luego cuando n es 4, otro valor, otro número. Y uno lo que trata es construir una fórmula que lo genere con el n aquí. Bien. Entonces, en ese caso, uno puede hacer una hipótesis. Mi hipótesis bueno, eso va a dar n porque en los primeros casos me funciona así, n por n más 1 por cualquier otra cosa. Aquí uno hace la hipótesis. Aquí sobre 2 o sobre 4 lo que uno quiera. De tal forma que cuando n va variando de 2 hasta 4 me genere estos numeritos que yo estoy poniendo aquí, que me van resultando, ¿no? Cuando uno tiene esta hipótesis, no puede decir que para n siendo 1.000.000, la fórmula va a funcionar. Usted sabe que funciona para los primeros casos porque así usted la construyó. Entonces, para ver si esa fórmula sirve para cualquier n, ahí sí tiene que usar el método de inducción matemática para probar este resultado. ¿Cómo es el método de inducción matemática? Es como un efecto dominó, ¿no? Digamos que ustedes tienen un dominó aquí. Ese método solamente sirve para probar propiedades en los números naturales. Más o menos la inducción funciona así. Tenemos fichas de dominó. Cada ficha es un número. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces uno dice, bueno, mi fórmula funciona para el primer caso, para cuando n vale 2, mi fórmula sirve. Listo. Entonces usted tumbó la primera ficha. Ah, y esta ficha tiene que quedar sobre esta, ¿no? Y si la tumba también, entonces tumba la siguiente y así sucesivamente esta tumba la siguiente. Y así usted probaría la propiedad para todos los números naturales. Entonces uno que hace, uno dice, bueno, prueba para el primer caso mi fórmula, la que se me acaba de ocurrir, y luego supongo que sirve hasta un número n, simbólicamente un n por aquí. Digamos que tumba todas las fichas hasta n, hasta que llego aquí, ¿cierto? Entonces yo tengo que usar mi hipótesis hasta n para ver si la ficha n tumba la ficha n más 1. Si yo puedo probar eso, entonces la propiedad va a valer para todos los números naturales. Bien, porque cada que yo tumbe una ficha, esa tumba la siguiente. Eso es lo que yo quiero probar. Que la ficha n tumba la siguiente ficha, la n más 1. Entonces, más o menos eso es lo que trata la inducción matemática. Más o menos así es que se generan estas reglas. Bien. Ahora, si ellos descubrieron que con 30 funcionaba y lo probaron con inducción matemática, pues no nos queda más que aceptarlo. Pues
Ya, más o menos, eso responde a una pregunta o... Sin embargo, si sigue curioso, entonces podría investigar en internet cómo se prueban estas fórmulas haciendo inducción matemática. Bien, que seguro que encuentra material. Aquí en clase no lo probamos porque nos saldríamos completamente el derrotero del curso, ¿no? Nosotros aquí vamos a usar los resultados ya. Entonces, no sé si Alejandro tiene más preguntas. No, señor profe. Pues voy a buscar, de por sí sí voy a buscar porque soy recurso, entonces sí voy a ir a buscar ahorita. Ya tengo aquí las videos, mejor dicho, en el portal. Pero pues ahorita que acá en la clase veo. Exactamente. Muy bien. Entonces, aquí se hacen unos ejemplos. Mire, dice, encuentre una fórmula para la siguiente suma. Entonces, aquí aparece la sumatoria de j igual 1 hasta n. Uno, al índice i, yo le llamé i todo el tiempo, le puedo llamar j también, no importa la letra. Entonces, como uno encuentra una fórmula para sumar los j más 2 por j menos 5, yo puedo aquí hacer propiedad distributiva, hacer la operación. Aquí me va a aparecer j por j al cuadrado menos 3j menos 10. Si hago esta operación aquí. Y en cada parte puedo usar linealidad de la sumatoria. Entonces puedo sumar los j al cuadrado menos 3 por la sumatoria de los j. Solamente. Menos la sumatoria de 10. Entonces miren, cuando sumo los j al cuadrado, tengo una fórmula ya. Esa fórmula dice que esa sumatoria es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Cuando sumo los j solamente, tengo otra fórmula que dice que esa suma de los j de j igual 1 hasta n da n por n más 1 sobre 2. Y cuando sumo 10, le acaba de decir que cuando uno suma una constante solamente que no aparece el índice i, eso es lo mismo que tener la constante por n. En este caso 10 por n. Y miren que cuando aplico esas fórmulas, todo esto me queda una expresión que depende solo de n. Ahí uno puede reorganizar términos y obtener esta fórmula. De cuánto da la suma de los números j más 2 por j menos 5 de j igual 1 hasta n. Entonces aplicaron las fórmulas, pero bueno, son detalles técnicos ahí. Entonces, este es el símbolo sumatorio. Bien, entonces aquí ya el libro pasa de una a hablar de sumas de rima, lo que nos interesa a nosotros. Bueno, ¿pregunta hasta ahí? No, señor. Listo. Entonces, ahorita sí podemos hablar de cálculo otra vez, de cálculo integral. Bueno, nosotros hemos visto este símbolo, la integral de f de x. Bien. Entonces la integral así, mire que ya no está definida, es decir, no le estamos colocando números aquí en el extremo inferior ni superior. Entonces nosotros queremos definir esto. La integral de a hasta b de la función f de x de x. Y ahora en adelante vamos a darle un sentido a este símbolo aquí. Bien, ¿esto qué va a hacer? Entonces pensemos en lo siguiente. Aquí tenemos una función f minúscula, ¿no? Tenemos esta función f de x y tenemos dos números, a y b. Entonces pensemos en el intervalo a, b. Bien, eso es un intervalo, piensen a y b como si quieren que a sea 0 y b sea 5. Entonces uno puede usar el plano cartesiano y graficar nuestra buena función. Pensemos que es una función bien comportada, ¿no? Una función continua. Por el momento pensémosla así. Por aquí ubicamos el a, por acá ubicamos b. Y digamos que la gráfica de nuestra función es así. Ah, no, esa no me quedó. Es que la gráfica es así. Bien, esa es la gráfica de nuestra función. Y acá, bueno, supongo que todo está más derecho. Esta es la gráfica de f y la graficamos en qué intervalo. En el intervalo a b. Bien.
Entonces, nosotros que estamos interesados. Nosotros queremos medir ya figuras, pero no las elementales. No queremos seguir midiendo triángulos, rectángulos, círculos, sino medir figuras mucho más complicadas. Entonces, nosotros estamos interesados en medir, por ejemplo, el área bajo la curva aquí. El área que está bajo la curva de la función f. Bien. Entonces, ¿cómo mido eso? Esto va a tener una medida, ¿no? Es una región del plano. Pueden pensar esto como un terreno, ¿no? Un lote que tiene esta frontera así. Entonces queremos hallar el área exacta de ese terreno, que es el área bajo la curva. Entonces en eso es que nos vamos a dedicar en las próximas clases. Bien. Entonces a esa área lo que le llamamos integral de a b de la función fx. Entonces eso es un área. El área bajo la curva. Bien. Entonces mire que ahorita el símbolo integral tiene que ver exclusivamente con área. Ya no se habla del operador inverso de la derivada. Más adelante veremos alguna relación entre esta integral definida y la derivada, ¿no? Se llama el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Más importante, de los más importantes de aquí el curso. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros que solamente sabemos calcular área de rectángulos, triángulos, vamos a hallar el área de esta figura un poco más, ¿cómo se diría? Menos uniforme, ¿no? ¿Cuál sería la idea ahí? O por lo menos hallar un área aproximada. Pues yo por lo que tengo entendido es que eso se va rellenando de figuras, de, sí, como de rectángulos o cosas así, ¿no? Exactamente. Lo que usted dice es verdad. Entonces, nosotros que sabemos calcular área de rectángulos. ¿Cómo vamos a hallar el área de un rectángulo? Dirás, todo el mundo aquí hace base por altura y nadie tiene ningún problema, ¿cierto? Entonces vamos a hallar este problema a lo que conocemos. Si no sabemos hallar el área exacta, por lo menos hallamos un área aproximada, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos comenzar a inscribir aquí rectángulos. Miren, yo puedo inscribir este primer rectangulito. Lo coloco aquí. Mire que aquí me aproxima bien el área. Aquí puedo hacer otro. Y lo pego aquí bien, ¿cierto? Por acá puedo hacer uno más altico. Y aproxima bien. Por acá puedo hacer otro, miren. ¿Cierto? Y entonces, mire, por ejemplo, estos dos rectángulos aproximan muy bien el área bajo la curva. Estos dos últimos de aquí dan un poquito más de área, ¿no? Estos extremos, estos pedacitos, suman ahí algo que no debería ir, pero bueno, es una aproximación, ¿no? No estamos pidiendo aquí exactitudes. Y puedo colocar otro rectángulo por acá. La jovencita en otro país, como dije, todos los profesores, que la mayoría están por otros lados, y les dieron. Hay días que también el que me ayudaba a mí, El micrófono. dando clases, a mí No me la estaba estudié. su conexión a internet es inestable. ¿Quién es? Audio, bueno, ya. Entonces puedo sumar el área de esos rectángulos, ¿cierto? Y eso me va a dar una aproximación muy bien, muy buena del área bajo la curva, excepto aquí, miren. Aquí estaría sumando un área que no va, en este también sumaría un área que no va, pero esa podría compensar esas dos pequeñas áreas aquí que sumé de más. Podría compensar este espacio aquí que no estoy sumando. Por ejemplo, aquí no sumé este pedacito, pero acá sumé de más, y aquí no sumé un pedazo tampoco. Entonces hay partes en las que sumo de más y otras en las que sumo de menos. Y Profe, una pregunta. voy a dar buena aproximación del área bajo la curva. ¿Sí? Por ejemplo, usted en esa parte, en lo primero que está sumando de más, entonces en lo siguiente que no está sumando completo, se supondría que la parte que está sumando de más sería el complemento de lo que no está sumando. O sea, sería como el equivalente
o como un aproximado? Bueno, buena pregunta. Entonces, podría ser que compense, ¿no? Eso depende de cómo sea la gráfica de la función f. Pero puede ocurrir algo. ¿Qué pasa si yo hago cada vez, inscribo rectángulos, pero que la base sea más pequeña? Es decir, aquí en lugar de escribir este rectángulo donde no sume esta parte, yo lo borro, digamos, aquí, ¿cierto? Y en vez de escribir uno, escribo dos. Bien, que me aproxime mucho mejor, miren. Uno más delgadito aquí. Ah, no, ahí lo hice como muy... Miren, escribo uno más pequeño. Y aquí coloco otro bien de base bien pequeña. Entonces miren que cuando coloco dos, en lugar de uno, coloco dos, esas regiones que yo sumo de más o de menos, se hace más pequeña. Miren, aquí ya no estoy sumando este pedacito, pero es algo muy pequeño. Y estoy sumando de más aquí, pero estoy sumando de más algo muy pequeño. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que si en lugar de colocar un solo rectángulo, coloco de a dos, es decir, aquí divido cada uno de estos en la mitad y coloco de base más pequeña. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Será que mejora la aproximación o no? ¿Cierto que Sí, mejora? claro, profe. Entonces, el Sí, principio de mejora, pero entonces sería como más trabajo. eso sería eso, más trabajo, ¿no? Porque tenemos que estar Pero el colocando. resultado sería más acertado. Entonces, claro, aumenta el trabajo, ¿no? Aumenta el trabajo, pero sí mejor. Y si yo cada vez coloco mucho más rectángulos, digamos, coloco 1000 rectángulos en ese pedacito, en lugar de 10 que ustedes ven ahí, coloco 1000, que sean bien delgaditos, bien finos, mi aproximación es mucho, mucho mejor. Por un Sí, pero momento, sería más trabajo, sería re difícil, ¿no? Como porque cada rectángulo tendría diferente área y altura. eso. Sería re... Entonces sería bien complicado, ¿no? Pero en el mundo ideal, pensemos en un momento donde no haya trabajo, no haya dificultad. Cada vez que yo haga coloque más rectángulos, mejor va a ser mi aproximación. Entonces nosotros podemos hacer algo para que el trabajo no sea tan difícil, ahora que usted lo menciona, y es escoger rectángulos todos con una misma base, digamos con la misma base delta X, ¿bien? Que la longitud de cada uno de ellos, aquí, sea delta X, no que uno más ancho y otro más angosto, no, todos con la misma longitud. Entonces yo puedo escoger 1000 rectángulos, todos con la misma longitud delta X. Entonces eso aproxima cada vez mejor el área. Si yo hago que este delta X tiende a 0, ¿cierto? Es decir, que la base, que mi rectángulo a la final sea casi una línea, pues, que sea tan delgado que sea casi una línea. Entonces eso me va a dar el área bajo la curva exacta. Bien, y eso es lo que ustedes pueden ver aquí en la definición del libro. Veamos. Ahora, no se preocupen que nosotros no vamos a hacer cuentas así tan complicadas, ¿no? Entonces, esto es lo que hace aquí el libro. Bueno, una digresión sobre eso. Mire, aquí aproxima el área bajo la curva con poquitos rectángulos. Aquí con 7, con 14, luego con 28. Y cada vez se nota pues que la aproximación es mejor, ¿no? Y claro, atrás de eso hay unas cuentas ahí. Pero entonces, no, es que está la definición. Entonces, cuando delta X tiende a 0, es decir, cuando el ancho de esos rectángulos se hace muy pequeño, eso nos da el valor exacto de la integral. Y eso que estamos nosotros aquí, que lo hemos notado, pero en palabras, simbólicamente, es esta definición. Entonces dice, definición de la integral definida. Entonces dice, consideremos f una función que está definida en este intervalo a, b, ¿no? Piensen en una función f y la gráfica que tenemos en la pizarra. Entonces, si este límite existe, ¿y qué quiere decir este límite? Entonces veamos. Mira que aquí ya aparece un símbolo sumatorio, ¿no? Y aquí aparece
unas barras con un P ahí, y dice que eso tiende a 0, y bueno, analicemos un poco ese límite. Bien, aquí nuestra pizarra, nuestra buena pizarra. Entonces, por un momento pensemos que todos los... Hagamos un dibujito aquí de un rectangulito de esos. Este es uno de los rectangulitos de mi suma. Bien. Entonces vamos a pensar que él aquí tiene una longitud, que todos van a tener la misma longitud en la base, que va a ser delta X, para facilitar las cuentas, ¿no? Bien, ustedes notaron que eso se iba a complicar si colocamos un montón de rectángulos. Ahora, si colocamos de bases diferentes, pues peor. Bien, entonces este es un delta X. Ahora, digamos que este rectangulito aquí tiene un extremo, digamos un xy menos 1. Por acá en el otro extremo está el xy. Bien. De hecho, xy menos 1 es delta x. Bueno, entonces la altura del rectángulo, vamos a empezar a esa sumatoria porque aparece, porque vamos a sumar el área de todos estos rectángulos que inscribí en la figura. Entonces el área de la base es delta x. ¿Y la altura qué va a ser? ¿Qué me da la altura? La altura me la da evaluar mi función en un punto, en uno de estos dos extremos, en el extremo de la izquierda o el de la derecha. Bien, esta altura, digamos que la definimos como evaluar la función en extremo derecho. Entonces sería f evaluada en xy. Entonces eso me da la altura. Por ejemplo, la altura de este primer rectángulo, ¿cuál es? ¿Cuál podría ser? Pues evaluar la función en a, que a está por aquí. Lo evalúo en a. Esto me da aquí f de a. Y esa sería la altura de mi primer rectángulo. Y así lo hago en general. La altura del iésimo rectángulo va a ser f evaluado en xy. Bien. Por lo tanto, o puedo escoger un punto medio entre xy menos 1 y xy y evaluarlo ahí. Yo puedo escoger un xy y voy a colocar una barrita aquí para decir que voy a escoger un punto medio aquí. En este rectángulo, cojo un punto medio. Y la altura la tengo evaluando la función en ese punto que me da este valor. Bien. Entonces, f evaluado en x y barra por delta xy es el área de uno de esos rectángulos. Bien. Si yo sumo la de todos los rectángulos, aquí, digamos que yo voy a escribir n rectángulos. Entonces sería la suma de i igual 1, mi primer rectángulo, hasta el rectángulo n. Bien. Todo este símbolo compacta la sumatoria de todos los rectángulos que escribo ahí. Bien. Mire que no está tan difícil. Usando solo símbolos lo podemos escribir, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo tomo el límite cuando la base de estos rectángulos se hace pequeña, cuando delta de x tiende a 0? Entonces, si yo hago que la base tienda más o menos a 0, que en el libro habla de una partición, ¿no? Entonces, si hago este límite tender a 0, si delta de x tiende a 0, que es lo mismo que decir que n tiende a infinito. Porque si la base de los rectángulos se hace más pequeña, eso quiere decir que yo puedo inscribir cada vez más rectángulos. Entonces n se hace grande. Entonces, en lugar de decir delta de x tiende a 0, puedo decir que n tiende a infinito. Es decir, que estoy colocando muchísimos rectángulos. Entonces, cuando tomo el límite, si este límite existe, eso me da el valor de la integral. Bien. Entonces, esto explica por qué se define así el límite. Se define así la integral ahí en el libro. Si ese límite existe, eso va exactamente el área bajo la curva. Bien. Entonces, esa es la definición integral que dan aquí.
en el libro guía. Entonces, no les quito más de su tiempo. Creo que con eso ya compensamos bastante un poco lo de la clase del jueves. Bien. Listo, profe. Entonces, Vale, Muchas gracias. bueno, que estén bien. Entonces, mañana vamos a ver clase a las 8, porque nosotros generalmente comenzamos a las 8:20 para que ustedes tengan tiempo, si han tenido otra clase, de desayunar, de comer algo. Pero mañana no, porque hay que recuperar un tiempito. Pero si podemos terminar antes, mejor. Si puedo terminar antes de las 10, unos 10 minutos o 20 minutos, pues bienvenido. Pero si no, Listo, no. profe. Bueno, listo, Que profe. descanse, que tenga buena noche, profe. Hasta luego. Chao, profe, muchas gracias. Hasta Hasta luego. Bueno, gracias. Chao, chao.